Hola compañeros, bueno, primero que todo el día de hoy les traigo el capítulo 17 de Vida Rota. La otra serie se canceló y cambié el nombre a Lion Time porque me gusta y bueno, nada, no puedo subir la serie rápido porque anda mal mi wifi. Capítulo 17. Explicaciones parte 2. Presentando a la francotiradora. Castillo Belzebú, oficina de Ajuka. El Mao Peliverde se encontraba revisando unos informes de unos proyectos que estaba realizando, cuando una sirvienta entró en la oficina llamando la atención del hombre. Belzebub-sama. ¿Qué sucede? Cuestionaba el Mao a la sirvienta, que hacía una reverencia. Los señores Lucifer-sama y Azazel-sama están en la puerta, dicen que es urgente, contestaba la mujer. ¿Urgente? El hombre levantaba una ceja en señal de duda y luego recordó que hoy se iban a encontrar con los humanos pertenecientes a DH. Algo debió haber salido mal, susurraba el Mao. El Peliverde veía a su sirvienta y ésta se estremeció por la mirada seria que tenía el Mao en su rostro. Bien, hazlos entrar y llévalos a la sala principal, yo bajaré en unos minutos, ordenaba el Mao. Si Belzebub-sama, la sirvienta, asentía, hacía una pequeña reverencia y salía de la habitación. Ajuka se levantaba de su silla mientras dejaba los papeles que estaba revisando en el escritorio y a paso lento se acercaba a la puerta. Veamos qué es lo que necesitan, hablaba para sí mismo el hombre mientras salía de la habitación. Sala del Castillo Belzebú. Gracias por recibirnos de improviso. Ajuka Sirzex se encontraba sentado mientras veía a su gran amigo que estaba sentado frente al pelirrojo y el caído. No hay problema, cuando me avisaron que era urgente supuse lo peor, decía Ajuka. Asumo que la reunión no fue por buen camino, ¿no? Adivinaste, suspiraba Azazel. ¿Qué fue lo que ocurrió? Preguntaba Ajuka. Sí, sucedieron muchas cosas, pero lo más importante fue que Issei está en Kuo y supimos sobre el origen de DH, revelaba Sirzex, haciendo que Ajuka abriera los ojos por la sorpresa de saber que el Sekiryutei había vuelto a Kuo. Así que Issei está de regreso, pero eso no es todo, ¿verdad? Porque si así fuera, tú en estos instantes tendrías esa sonrisa de bobo que siempre te veo llevar. El Peliverde les decía a los otros dos líderes presentes. Y tienes razón, Issei está en Kuo, pero las cosas distan mucho de regresar a la normalidad, hablaba Azazel con un tono de voz serio, haciendo que Ajuka se pusiera más serio de lo que ya estaba. ¿Qué fue lo que pasó? Preguntaba Ajuka. Al parecer nuestras suposiciones eran ciertas, decía Sirzex suspirando. Ajuka estaba a punto de cuestionar lo que decía su amigo pelirrojo cuando Azazel se adelantó. Issei está bajo un control mental, decía el cadre, dejando la sala en un ambiente tenso. El Peliverde abrió los ojos por la sorpresa al escuchar lo que había dicho Azazel. ¿Lo están controlando? Sirzex y Azazel asentían a las palabras de Ajuka. ¿Cómo es eso posible? Preguntaba Ajuka. Issei es alguien con una voluntad fuerte, cuestionaba el Mao mientras se ponía de pie y empezaba a caminar por la sala pensando en lo que pudo haber pasado. No lo sabemos. Las palabras que decía Azazel detuvieron en seco a Ajuka, quien se giró totalmente sorprendido a ver a sus dos invitados. ¿Cómo que no lo saben? Preguntaba Ajuka incrédulo y dirigiéndoles una mirada de molestia que puso nerviosos a Sirzex y Azazel. Bueno, verás, lo que sucede es que Sirzex estaba sumamente asustado por la mirada que le dirigía su mejor amigo y no podía terminar de hablar. Una agente de DH, la cual por cierto es una antigua compañera de Issei, fue la que nos confirmó que Issei estaba bajo un control mental, decía Azazel, ganándose la atención del Mao Peliverde. ¿Una antigua compañera de Issei? Preguntaba el Mao con un susurro apenas audible. ¿Qué carajos está pasando entonces? Cuéntenme todo. Ahora exigía el Mao con un tono de voz autoritario, haciendo que los otros dos presentes tuvieran un escalofrío en sus espaldas. ¿Que estaba bien? Sirzex tragaba saliva y Azazel sudaba. Ambos estaban nerviosos por cómo se tomaría Ajuka la información de lo que había pasado en la reunión, en especial la razón del por qué el grupo fue creado en primer lugar. Sirzex y Azazel se vieron el uno al otro y luego de intercambiar miradas, asintieron y se giraron en dirección de Ajuka, quien estaba de pie frente a ellos con los brazos cruzados y la mirada entrecerrada esperando. Ok Ajuka, te platicaremos todo lo que ocurrió, absolutamente todo, pero necesitamos que te mantengas calmado, no importa lo que escuches, ¿de acuerdo? Decía Sirzex con un tono de voz serio, haciendo que su compañero Peliverde alzara una ceja, pero igual asintió. Sí, bueno, esto fue lo que pasó. Así, tanto el Mao pelirrojo como el cadre procedieron a contarle todo lo que sucedió en la reunión, desde el plan que tenían en caso de que las cosas se tornaran hostiles, pasando por la llegada de los miembros de DH, entre los que se encontraban el castaño, quien venía acompañado de una hermosa chica pelinegra. No está de más decir que tanto Sirzex como Azazel se empeñaron en resaltar la belleza de la chica que acompañaba a Issei.
Te lo juro, Ajuka, su belleza rivaliza, no, supera a la de muchas mujeres del inframundo. Decía Circex con un entusiasmo similar a cuando hablaba de su hermana menor, y que la avergonzaba, dicho sea de paso. Esa chica tenía una belleza hipnotizante, me atrevo incluso a decir que es más sensual que muchas de las mujeres de Grigori, comentaba Azazel mientras tenía su vista posada en el techo. Los dos estaban tan centrados en recordar a la pelinegra de nombre Eva que no se dieron cuenta de que Ajuka tenía una vena palpitante en su frente y un tic en una de sus cejas. Oigan, par de idiotas, concéntrense. Gritaba el Mao haciendo que Circex y Azazel recordaran lo que estaban hablando. Ambos se avergonzaron por la distracción que tuvieron. Terminen de contar lo que ocurrió o me veré en la necesidad de comentarle a Gracie lo que dijiste sobre esa tal Eva. Circex amenazaba a Ajuka a su amigo, quien palideció al escuchar al peliverde. Gult, por favor no lo hagas. Jajaja, reía Azazel. ¿Tú también, Azazel, o acaso quieres que le diga a Penemue que adulaste a la chica que estaba con Issei? Ahora era el turno de Azazel de ponerse pálido. El cadre recordaba que la secretaria de Grigori se había vuelto una mujer celosa desde que puso su mirada en Issei y se molestaba cuando Issei hablaba sobre sus novias y adulaba a cada una de ellas. Aún recordaba cuando Penemue se desquitó con Barakiel luego de que Issei mencionara lo buen cocinera que era Akeno. El padre de Akeno duró casi una semana alejado de los látigos, a pesar de que él era un masoquista. No harías eso, ¿verdad? Ajuka les daba una sonrisa triunfante. Pruébenme, decía el Mao peliverde, ahora terminen de contarme lo que sucedió. Está bien. Regresando al tema, debo decir que debemos tener cuidado con esa tal doctora, decía Azazel con un tono serio. ¿Una doctora? La atención de Ajuka se centró en lo que dijo Azazel. Así es, había algo en esa mujer que no me inspira confianza, hablaba Circex. Ahora que lo recuerdo, Michael dijo que detectó algo en esa mujer, pero no nos dijo nada, recordaba el cadre. Debe ser porque supimos lo de Issei que no recordó el decirnos lo que había sentido. Lo más seguro es que le cuente a Gabriel e Irina, pero me aseguraré de preguntarle cuando lo veamos de nuevo. Circex le decía a Azazel. Bien, Azazel tomaba la palabra de nuevo. Esperen un segundo, ¿qué más saben de esa doctora? Preguntaba Ajuka. ¿Cómo se llama? Si no mal recuerdo, creo que Reginald dijo que se llamaba Alessandra Nitrice, contestaba Circex. Al escuchar el nombre de la mujer, Ajuka abrió los ojos por la sorpresa, cosa que llamó la atención del Mao pelirrojo y del cadre. Ajuka, ¿acaso conoces a esa mujer? Preguntaba con sospecha Circex al ver la reacción de su camarada. Síganme, decía de manera seria el peliverde mientras salía de la habitación y se dirigía de regreso a su oficina acompañado por sus dos invitados. Cuando entraron en la oficina, Ajuka rápidamente se dirigió hacia un archivero que se encontraba en uno de los extremos del cuarto. Circex y Azazel solo seguían con la mirada al Mao, que estaba como loco buscando entre los documentos. Ajuka intentaba llamar su atención. Circex. Lo encontré. Ajuka sacaba una carpeta algo gruesa del archivero y comenzaba a hojearla mientras se acercaba a donde estaban los otros dos. Azazel y Circex veían con atención al peliverde, quien se acercaba mientras su vista seguía en la información. Ese nombre se me hacía muy conocido y ahora recuerdo que ya había investigado algo acerca de esa mujer, decía Ajuka. ¿Investigado? Preguntaba Azazel intrigado. Así es, tengo la costumbre de obtener información sobre personas u otros seres que tengan una inteligencia prominente y que sean aptos para unirse a mi séquito, explicaba Ajuka. ¿Acaso querías reencarnarla? Volvía a preguntar Azazel. En un principio sí, pero luego ocurrió algo, empezaba a explicar Ajuka, mientras que Circex leía con atención la primera hoja con la información que Ajuka había recopilado. Nombre: Nitrice, Alessandra. Nacionalidad: italiana. Edad: 34 años. CI: 540. Estado civil: soltera. Características físicas: altura promedio, pelo castaño, ojos castaños. Alessandra Nitrice ha probado ser una mujer de inteligencia superior a la del promedio e incluso a la de sujetos con un CI prominente. Ha probado ser alguien con gran potencial para unirse a alguna fracción sobrenatural. Ha rechazado varios premios y menciones honoríficas concernientes a su inteligencia. Ha rechazado trabajar para varios gobiernos del mundo y empresas que solicitan sus servicios. Nota especial: proceder con precaución. Al parecer conoce la existencia del mundo sobrenatural. Circex tenía los ojos bien abiertos luego de leer el informe de Ajuka. En verdad estaba muy sorprendido al leer que la doctora Alessandra tenía el coeficiente intelectual más alto en la historia de la humanidad. Ajuka, ¿esto es cierto? Preguntaba Circex mientras levantaba la carpeta.
La plática que tenían Ajuka y Azazel se vio interrumpida por la pregunta de Circex. El peliverde se giró para ver a su amigo y al ver que él ya había empezado a leer el informe se dispuso a hablar. Así es, todo eso es verdad. Me tomó un par de años reunir toda esa información, decía el Mao. ¿Cómo te enteraste de ella? Preguntaba Azazel. Fue hace unos 7 u 8 años. Normalmente mantengo un ojo en el avance científico del mundo humano y había escuchado algo sobre una investigadora que había rechazado otro premio a su nombre. Comenzaba a explicar a Ajuka. Lo normal sería que hubiera dejado el tema hasta ahí, pero mi curiosidad fue mayor luego de pensar sobre que no era el primer premio que había rechazado, así que decidí indagar sobre esa persona y fue que supe sobre Alessandra Nitrice. Yo tengo una duda, intervenía Circex. ¿Lo que leí en la información que recabaste en verdad su CI es de 540? Cuestionaba el pelirrojo. La pregunta de Circex hizo que Azazel abriera los ojos por la sorpresa al escuchar lo que decía el Mao Lucifer. Espera un minuto. Dijiste 540. El cadre estaba con la mandíbula descompuesta al momento de preguntar. Eso es imposible. Yo también dudaba sobre si era verdad o no, así que movilicé a mis contactos para que buscaran datos al respecto y todo resultó ser verdad, decía Ajuka con una mirada algo sombría. Azazel no podía salir de la sorpresa al escuchar lo que decía el Mao Belcebú. De hecho, descubrí que fue ella misma quien destruyó las pruebas de su inteligencia. No pude encontrar documentos en ningún lado, pero por suerte logré hacerme con una copia. Ajuka tomaba la carpeta de las manos de Circex y sacaba una copia del documento que acreditaba la inteligencia de la doctora. Entonces resultó ser que la doctora tiene un CI más grande que el que tuvo Sidis, susurraba Azazel mientras recordaba al otro humano que tuvo en su momento el récord del CI más grande en la historia hasta ahora. ¿La conociste en persona? Preguntaba ahora Circex. Sí, fue la simple respuesta de Ajuka. Explícate, Circex le pedía a su amigo. El pelirrojo recordaba que aún no le contaban a Ajuka la más que probable razón del por qué se fundó en primer lugar DH, y que era más que seguro que se relacionara con su ya fallecido hermano Diodora. Circex lo único que quería era asegurarse que no hubiera un futuro malentendido si se llegaba a saber que él ya había tenido contacto con la doctora. Luego de saber su nivel de inteligencia decidí reencarnarla en mi séquito. Era una oportunidad que no podía dejar pasar, así que la arrastré hasta un departamento en el cual vivía en Glasgow y me presenté ante ella como el CEO de la empresa de la que soy dueño ofreciéndole trabajo, explicaba Ajuka. ¿Y qué pasó? Preguntaba Azazel interesado por lo que había pasado. Ella se negó y me pidió que me retirara. Traté de convencerla con un buen sueldo y suficientes lujos, pero igual se negó y luego dijo algo que me puso en alerta. ¿Qué te dijo? Cuestionaba Circex. Me dijo, y cito, no me interesa trabajar para ti o cualquier otra persona o empresa, o mejor dicho, para seres como tú, decía Ajuka con un tono serio. Ahí fue cuando decidí retirarme y me di cuenta que ella sabía más de lo que dejaba ver. Ya veo, susurraba Circex empezando a entender que la doctora Alessandra era alguien muy misteriosa. Regresé un par de días después para interrogarla y si era necesario, hacer algo al respecto con ella. Ya saben, las personas equivocadas con demasiada información pueden llegar a ser peligrosas, mencionaba Ajuka. ¿Qué tenías planeado hacer con ella? Cuestionaba Azazel. Seguía teniendo la esperanza de poder reencarnarla. Alguien con su inteligencia podía haber sido de mucha ayuda para hacer grandes avances en la ciencia y con una vida casi eterna. No se sabe hasta dónde pudo haber llegado su inteligencia, pero no pude hacer nada, suspiraba Ajuka con fastidio. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora era Circex el que preguntaba. Cuando regresé a donde era su departamento, me llevé la sorpresa de que ya no había nadie viviendo en ese lugar. Contacté con el encargado y me dijo que la mujer que vivía ahí se había ido el mismo día que yo la visité. Le había perdido el paso. ¿Perdido el paso? Así es como si hubiera desaparecido del radar, como si se la hubiera tragado la tierra. No supe más de ella hasta hoy, terminaba de explicar Ajuka con un semblante sombrío. Empezaba a creer que la doctora sí era alguien de cuidado. Azazel y Circex se mantuvieron en silencio, procesando todo lo que les había contado Ajuka. Ahora estaban 100% seguros que la castaña miembro de DH era alguien peligrosa, pero aún era una incógnita el por qué se había unido al grupo de Reginald. Gracias por la información, Ajuka, hablaba Circex, cortando el ambiente de silencio que se había formado. Fue muy revelador todo lo que nos contaste. Por cierto, aún nos falta contarte algo sobre el grupo DH. Ahora Azazel tomaba la palabra. ¿Qué sería? Su origen, decía Circex con un semblante serio. ¿Cuál es? Ajuka tenía una corazonada de que no le gustaría lo que iba a escuchar.
Te diremos, pero necesitamos que permanezcas tranquilo hasta que terminemos, ¿de acuerdo? Pedía Azazel ganándose la mirada curiosa de Ajuka, quien solo atinó a sentir. Bien, lo que nos contó Reginald fue que... Y así Circex y Azazel terminaron por contarle a Ajuka lo que faltaba. Le contaron cómo Reginald les había platicado de lo que pasó con su familia, cómo perdió a su hija menor por culpa de Diodora y cómo esto terminó por afectar a su familia, a su hija mayor y a su esposa, y que esta última falleció debido a las consecuencias. El cómo todo lo que había ocurrido lo orilló a fundar DH. Ajuka tenía los ojos bien abiertos luego de escuchar lo que le estaban platicando. Ahí fue cuando se dio cuenta que fue la culpa de su hermano menor que se terminara por fundar este nuevo grupo que presentaba una amenaza para el mundo sobrenatural, así lo cree Ajuka, y que son los que tienen a Issei y que, de acuerdo con lo que le estaban contando, lo sometieron a un control mental. El peliverde se encontraba sin palabras luego de escuchar lo que habían dicho los otros dos presentes en la sala. Ajuka. No puedo creerlo, decía de manera entrecortada el Mahou. ¿Te encuentras bien?, preguntaba Circex preocupado al ver el estado anímico de su camarada. Todo esto es nuestra culpa, susurraba Ajuka, haciendo que tanto Circex como Azazel abrieran los ojos por la sorpresa. Ajuka. Si hubiera hecho algo con Diodora, decía Ajuka con la mirada perdida. Ajuka. Azazel trataba de atraer la atención del peliverde. Si hubiera hecho algo con respecto a Alessandra la cordura, empezaba a dejar al Mahou Belzebú. Ajuka, contrólate. Azazel avanzó hasta donde estaba el Mahou y lo tomaba por los hombros para empezar a sacudirlo. No lo entiendes. Subía la voz Ajuka, todo esto es mi culpa. Si tan solo hubiera sido más proactivo, entonces este grupo no se hubiera fundado. No hubiéramos perdido a Issei. Pou. Azazel perdió el agarre que tenía en Ajuka luego de que un puño pasara por un lado de su cabeza y conectara con la mandíbula de Ajuka, enviándolo contra el suelo. Cuando el cadre se giró, se encontró con Circex, quien había sido el que golpeó al peliverde. Ya cálmate, Ajuka. Gritaba Circex al mismo tiempo que elevaba su aura, haciendo que los otros dos presentes abrieran los ojos por el repentino aumento de poder. Nada de esto es tu culpa, Ajuka, no podíamos predecir nada de lo que actualmente está pasando, decía Circex con un tono de voz serio. Circex. Tiene razón, hablaba Azazel, uno nunca puede saber qué clase de cosas sucederán debido a las acciones que realizamos. Las consecuencias de nuestras acciones no son algo que esté escrito en piedra, Ajuka, Circex le decía. Pero Circex trataba de hablar a Ajuka. Aún si Diodora no hubiera participado en esto, tal vez DH no hubiera sido creado, o tal vez si las cosas hubieran sido distintas, igual si mi hermana no hubiera engañado a Issei, las cosas tal vez hubieran sido diferentes, explicaba Circex con un tono de voz solemne. Ajuka abría los ojos por la sorpresa al escuchar las palabras de su amigo, mientras que Azazel solo asentía a las palabras del pelirrojo. El Mahou Belzebú bajaba la mirada mientras adoptaba una expresión de pensamiento. Voy a redimirme, de repente anunciaba Ajuka mientras se levantaba y se ganaba las miradas de cuestionamiento de Lucifer y del cadre. Ajuka, ya te dije que nada de esto es tu culpa, no es necesario que... Lo hago porque es lo que tengo que hacer, Circex. Ajuka interrumpía al pelirrojo, y luego de que me dijiste que Issei está bajo un control mental, debo actuar para liberarlo de ese control. En eso tienes razón, declaraba Azazel, haciendo que los otros dos lo miraran. Si queremos saber cómo lograron controlar la mente de Issei y cómo liberarlo, necesitaremos a las personas mejor capacitadas. El cadre se giraba para ver a Ajuka. Trabajaré contigo, Ajuka, anunciaba Azazel ganándose una sonrisa del peliverde, quien solo asentía. Circex, necesito que traigas a Issei conmigo si es que queremos liberarlo de ese control mental, pedía el Mahou al pelirrojo. Lo haré, pero necesitamos alejarlo de esa chica que está con él, mencionaba Circex. Ahora que lo mencionas, necesitamos saber cómo es que esa chica terminó en DH, se preguntaba Azazel. Creo que tengo una idea, decía de repente Circex. Le pediré a Rías que envíe algunas de sus piezas para que hablen con esa chica, o al menos que la vigilen, y así tener la oportunidad de traer a Issei. Eso suena bien, y así también podrían saber cómo es que esa chica se unió a DH. Azazel daba su punto de vista. Entonces está decidido, le pediré a Rías que hagan su parte, anunciaba Circex. En ese caso espero que traigan a Issei para tratar de liberarlo, mencionaba Ajuka. Regresaré con mi familia para decirle a Rías mi plan, decía Circex. Azazel, necesito que te quedes con Ajuka, recuerda que nos dieron un aparato que según era con el que controlaban a Issei-kun. La mención del artefacto llamó la atención de Ajuka, quien se giró para ver a Azazel, quien al recordar sobre el control lo sacó de uno de sus bolsillos y se lo presentó a Ajuka, quien lo tomaba entre sus manos y empezaba a inspeccionarlo.
¿Pero por qué irían tan lejos como para darles esto? Se cuestionaba a Juka que esto no haría más fácil el liberar a Issei. No lo sabemos, pero tengo la sensación de que no será bueno, decía Circex de manera seria. Como sea, no pensemos en eso ahora, lo mejor será tratar de liberar a Issei y ya luego nos preocuparemos por lo que venga, decía Azazel. Empecemos a estudiar esta cosa. El Cadre mostraba el control. De acuerdo, sígueme. Azazel. Juka se disponía a salir de su oficina para dirigirse a su laboratorio acompañado por Azazel. Circex se despidió de ambos mientras regresaba al castillo de la familia Gremori, y Juka y Azazel se dirigían al laboratorio del Peliverde. Mientras eso sucedía en el inframundo, en el cielo también se enteraban de lo que había pasado. Cambio de escena, en el cielo. Luego de separarse de los demás, Michael había regresado al cielo para dar noticia de lo que había sucedido. Llegando, lo primero que hizo fue mandar llamar a su hermana Gabriel para avisarle, puesto que sus otros hermanos estaban ocupados con sus propios asuntos. Ingresando en su oficina, el rubio esperaba la llegada de Gabriel y al cabo de unos minutos su hermana había aparecido en compañía de Irina, quien no había podido asistir a la reunión por una misión que la iglesia le había dado. Hermano, bienvenido. Gabriel le decía de manera cálida a Michael. Michael las veía a ambas con una sonrisa que luego cambió por una expresión seria. Ni Irina ni Gabriel lo querían admitir, pero estaban sumamente nerviosas por saber lo que pasó en la reunión. Ambas tenían la esperanza de por fin saber algo de Issei. ¿Qué tal estuvo la reunión, Michael-sama? Preguntaba Irina de manera respetuosa, aunque por dentro estaba ansiosa. Sí, suspiraba Michael para luego darles una mirada que mezclaba felicidad, tristeza, enojo e impotencia. Gabriel logró detectar todas y cada una de las emociones que transmitía la mirada de su hermano y se estremeció. Irina por su parte estaba a punto de preguntar de nuevo cuando fue interrumpida por Michael. ¿Está en Kuo? Fueron solo 3 palabras las que dijo el rubio líder del cielo. Esas 3 palabras dejaron en estado de shock a las 2 féminas presentes. Un sentimiento de felicidad y alivio invadió los corazones de la rubia y la castaña clara. Michael-sama, por favor, déjeme ir a Kuo. Pedía Irina. Necesito ver a Issei-kun. La chica estaba tan concentrada en su mundo que no se dio cuenta de la expresión complicada de Michael. Gabriel pudo detectarla y entendió que todavía faltaba algo, por lo que se acercó a donde estaba Irina y ponía su mano en su hombro. Irina-chan, ya basta, pedía Gabriel. Gabriel-sama, pero intentaba refutar la chica. Michael aún no termina de contarnos lo que pasó, mencionaba la rubia mayor. Irina bajó la mirada apenada por su accionar. Lo siento, susurraba la chica. Tanto Michael como Gabriel sonrieron al ver el comportamiento de la chica. Gabriel la entendía, ella también quería ver al chico del cual se enamoró y del cual no supo nada por 2 años, pero a diferencia de ella, Irina había decidido dar un paso adelante en su relación con el castaño y estaba preparada para ello, pero luego pasó lo que ya todos sabían y no pudo hacerlo. Michael, por su parte, endureció la mirada ya que tenía que contarles todo lo que había pasado y esperaba que ninguna de las dos reaccionara de manera negativa, cosa que sabía sería improbable. Gabriel, Irina, la voz del serafín era fría, lo cual hizo que un escalofrío recorriera sus columnas y que un sentimiento de mal augurio se hiciera presente en los corazones de ambas mujeres. Debo contarles qué fue lo que pasó, decía Michael con un suspiro mientras procedía a contarles todo lo que había transcurrido en la reunión. Desde la llegada de Opis hasta el ataque por parte de un grupo terrorista de humanos y que terminó por confirmar la traición de una parte del grupo de H en contra del líder Reginald, hasta la charla que tuvieron con la doctora y que terminó por afectar, y mucho, a Serafall, cosa que dejó pasmada a Gabriel, pero lo que horrorizó a las 2 mujeres fue el saber que Issei no había decidido unirse a DH por voluntad propia, sino que estaba bajo una especie de control mental y que al parecer una antigua compañera que Irina conocía estaba también en DH. Tras escuchar eso, el ambiente se había puesto tenso. Gabriel e Irina tenían la mirada totalmente perdida, no podían creer lo que estaba escuchando. Eso fue lo que pasó, terminaba de decir Michael. Azazel y Circex dijeron que le llevarían el control a Juka para ver si él podía hacer algo al respecto. La primera en recuperarse fue Gabriel, quien rápidamente adoptó una mirada seria y la dirigía hacia su hermano. Entonces lo que percibimos respecto a la doctora. Así es, Gabriel, confirmaba Michael, es, por mucho, la persona más peligrosa y con la que hay que tener mayor precaución. Debemos advertirle a los demás, decía Gabriel con mucha seriedad, esa mujer es un peligro. Mientras los hermanos hablaban no se percataron de cómo estaba tomando Irina las cosas. La ojimorada tenía la mirada perdida mientras balbuceaba en apenas un susurro audible. Issei-kun, la mirada de Irina poco a poco perdía brillo.
Control mental. Pequeñas lágrimas empezaban a formarse en los ojos de la chica. Murayama-san, la aureola de la chica empezaba a parpadear mientras un pequeño brillo rojo apenas perceptible aparecía en ciertas partes de la aureola. ¿Por qué? Las alas de la chica se manifestaron, lo que llamó la atención de Michael y Gabriel, quienes se giraron para ver a la chica y se sorprendieron y horrorizaron al ver cómo las alas de Irina cambiaban de color entre blanco y negro de manera rápida. Irina. Ambos arcángeles se acercaron de manera apresurada hacia donde estaba la ojimorada, la cual no soportó más y cayó desmayada luego del shock recibido por lo que le había dicho Michael. Gabriel llegó a donde estaba Irina y tomaba su cabeza y la ponía en su regazo. Estaba preocupada luego de ver que Irina casi se convertía en un ángel caído, pero podía sentir que la transformación no se llevó a cabo. Michael, por su parte, veía a las dos mujeres con preocupación. Sabía que ninguna de las dos se tomaría bien la noticia de lo que había pasado en la reunión, pero al cambio de escena, Asgard. Bali, su equipo, salvo Kuroka, y Rosueise estaban en Asgard luego de haber llegado y de haberle contado a Odín lo que había transcurrido en la reunión. El dios mayor de la mitología nórdica se mostró serio luego de que le habían dado el informe. Él mismo les había dicho que tendría una plática con Circex y los demás para planear los siguientes pasos a llevar a cabo. Aunque Odín también les había dicho que buscaría presentarse de manera personal ante Reginald y ver si podía hacerlo entrar en razón para liberar a Issei. Odín también había aprovechado para consolar a Bali, quien a mitad del informe había roto en llanto al recordar los ojos sin vida de Issei y el cómo fue tratado por esa chica que había asistido a la academia con el castaño en el pasado. Odín hizo lo posible para calmar a Bali y le prometió que le traería de vuelta a su dragón castaño. Él veía a Bali como su nieta y ella lo veía como su abuelo adoptivo. El dios nórdico también sabía cómo los sentimientos afectaban a los dragones y entendía que Bali se estaba viendo afectada por ellos y por eso actuaba como lo venía haciendo desde que aceptó que estaba enamorada de Issei, pero que no había podido decirle lo que sentía. Justo en este momento Bali y compañía estaban fuera del palacio de Odín y estaban en camino a regresar a Kuo cuando una valquiria se acercaba a ellos de manera apresurada y se detenía frente a ellos jadeando. Bali-sama. La valquiria de pelo negro estaba sumamente alterada. ¿Qué sucede? Preguntaba la peli platino al ver a la valquiria. Odín-sama solicita su presencia y la de su equipo de inmediato. La valquiria les decía una vez recuperado el aliento. Bali y los demás se dieron unas miradas de duda luego de lo dicho por la valquiria, ya que apenas unos momentos atrás estaban en presencia de Odín. Luego de percatarse de que podía ser algo urgente, asintieron en dirección de la valquiria, quien les dio una mirada de agradecimiento y procedía a escoltarlos de regreso con Odín. Llegando hasta el trono de Odín, el dios veía con suma seriedad a los chicos que regresaban y estos se percataron del ambiente tan tenso que se sentía en la sala. Perdón por llamarles de manera tan repentina cuando apenas se iban, pero surgió un problema que me gustaría que ustedes me ayudaran a arreglar, decía el dios con un tono de voz que denotaba la seriedad del asunto. ¿Qué sucede, viejo? Preguntaba Bali, ganándose unos jadeos de sorpresa por parte de las valquirias presentes al dirigirse de manera tan irrespetuosa a Odín. El dios anciano no se sintió para nada ofendido, ya que tanto Bali como Kuroka se dirigían hacia él de esa manera. Verán, para reunir dinero dentro de la facción nórdica algunos de nuestros miembros obtienen trabajos en el mundo humano y un grupo de valquirias decidieron unirse a una agencia de modelos y se han vuelto muy conocidas a lo largo y ancho del mundo, empezaba a explicar Odín. ¿Son acaso el grupo de modelos que se hacen llamar las valquirias inalcanzables? No pensé que fueran parte del cuerpo de soldados de Asgard, interrumpía Rosueise a Odín. Sí, sí lo son, confirmaba Odín, son miembros que se unieron luego de que fuiste transferida a Kuo y trabajan para una firma de ropa americana. ¿Valquirias inalcanzables? Se cuestionaba Biko. ¿Qué tan lindas son? Preguntaba el descendiente de San Wukong. ¿Qué clase de nombre es ese? Preguntaba Arthur. Ellas creyeron que ese nombre llamaría la atención, respondía Odín. No está de más decir que nadie le contestó a Biko. ¿Qué tienen que ver esas chicas? Preguntaba Lefay de manera tímida. Verán, normalmente no me preocuparía puesto que ellas están entrenadas y saben cómo defenderse, pero recién recibí una llamada de auxilio por parte de las chicas en donde me avisan que un grupo terrorista humano, al parecer nuevo, ha tomado como rehenes a las modelos y personal del edificio en donde trabajan, explicaba Odín. ¿Qué no se supone que ellas se pueden defender por su cuenta? Preguntaba Bali, ganándose la atención de todos. Las valquirias la veían con malos ojos, ya que estaba asumiendo que sus compañeras que trabajan como modelos no podían protegerse a sí mismas.
La valquiria que los había traído solo levantaba una ceja en señal de duda. De hecho, ella tenía la misma idea de pensamiento que la chica peli platina. Miko solo se estremeció al escuchar a Bali sonar tan indiferente. Arthur se mantenía serio. Él sabía que aún faltaba algo más, y por ello se mantenía en silencio. Rosueis se molestó un poco por el comentario de Bali, pero al igual que Arthur sabía que Odin todavía no terminaba de explicar el asunto. Lefay veía con reproche a la líder de su equipo por haber hecho ese comentario. Odin se mantenía serio luego de escuchar las palabras de Bali. Y en cualquier otro caso lo hubieran podido lograr, pero me confirmaron que este grupo de humanos de alguna manera lograron anular todo elemento mágico y que además portaban armas sobrenaturales. La explicación de Odin hizo que todos abrieran los ojos por la sorpresa. ¿Cómo? Preguntaba Bali. Tengo razones para creer que es el grupo que traicionó al líder de DH, mencionaba Odin, por lo que me platicaron el sujeto que traicionó a Reginald es alguien con un punto de vista extremista, así que no dudo en que con tal de erradicar lo sobrenatural termine por también matar a humanos inocentes. ¿Y qué ganaría él con eso? Cuestionaba Arthur. Solo demostrar que es un lunático, decía Odin con un tono de voz serio. En cambio, nosotros podemos sacar provecho de la situación. ¿A qué se refiere Odin-sama? Preguntaba sumamente curiosa Lefay, aunque los demás también estaban curiosos. Primero que nada deben ir a rescatar a las valquirias, y si es necesario acaben con esos terroristas. Si no pertenecen al grupo de traidores, entonces solo le habremos hecho el trabajo a los oficiales humanos. Pero si en verdad pertenecían al grupo de renegados, entonces hay una pequeña posibilidad de que logremos entablar una especie de tregua con Reginald y su gente, y si logramos eso entonces podremos saber más de ellos y así acercarnos a Issei y tratar de traerlo con nosotros, explicaba Odin la misión y su plan, e hizo que todos se dieran cuenta que tenía sentido y que podía funcionar. Iremos, decía Bali haciendo que sus compañeros de equipo y Rosuei se asintieran. Se los encargo, decía Odin mientras hacía aparecer un círculo mágico. Este círculo los transportará hacia la zona donde se encuentra el edificio donde tienen a los rehenes. Procedan con suma precaución. Asintiendo a las palabras de Odin, Bali, Rosueis y los demás entraron por el portal. Cambio de escena, cuartel de DH. Reginald se encontraba en su oficina con una mirada seria mientras frente a él estaban Alessandra, la agente R y Jazmín. El líder de DH tenía una mueca de molestia en su rostro. Parece que ese malnacido de Mkaustin ha empezado a moverse, decía Reginald mientras veía una pantalla que transmitía todo lo que estaba pasando en el edificio de modelaje. Y al parecer ha decidido dejar atrás su orgullo y se ha aliado con los seres que juró destruir, mencionaba Alessandra con su típica sonrisa. Normal en una serpiente rastrera como él, cuando ya no le sean de utilidad los traicionara y asesinara, respondía Reginald con una mirada sombría. ¿Poner a esos pobres civiles en peligro? ¿Qué demonios es lo que quiere?, preguntaba Jazmín horrorizada por lo que veía. Solo causar problemas y lanzar al mundo a una posible guerra mundial, y si no lo detenemos también el mundo sobrenatural se vería inmiscuido, anunciaba Reginald con un tono de voz grave, haciendo que las tres féminas presentes abrieran los ojos por la sorpresa. Debemos detenerlo. Alessandra tomaba la palabra. A un lado había quedado su actitud despreocupada y su eterna sonrisa en favor de una expresión de seriedad total. Y es por eso que enviaré a R y Jazmín para que se encarguen de esos bastardos, decía Reginald, haciendo que las mencionadas asintieran con una expresión neutra. Vayan a mi laboratorio, les daré nuevas armas que he desarrollado. Ambas chicas asentían y salían de la habitación. Reginald hablaba a Alessandra. No te preocupes, yo acabaré personalmente con el bastardo de Mkaustin, respondía con mucha confianza el peliblanco. Alessandra solo sonreía y regresaba a tener su expresión calmada. La mujer salía de la oficina de Reginald y justo afuera se encontró con Eva, quien se veía sumamente nerviosa, pero al ver a la doctora Castaña su semblante cambió a uno de odio. Oh, pero si es la pequeña Eva, ¿cómo estás hoy?, preguntaba la doctora con malicia. La mencionada solo afiló la mirada y apretaba los dientes. Apártate, maldita, vengo a ver a papá, respondía Eva. La doctora veía a Eva y luego se percató de que la chica escondía algo tras su espalda. Lo único que pudo ver la doctora fue un pequeño objeto blanco en la mano de la pelinegra. La chica dirigió su mirada hacia donde la tenía la Castaña y se percató de lo que estaba observando. Rápidamente escondió el objeto tras su espalda. Solo eso fue suficiente para la doctora para tener una sonrisa malvada en su rostro. Las cosas se están poniendo verdaderamente interesantes. Fufufu, eran los pensamientos de Alessandra, quien se apartó para que Eva pudiera entrar a la oficina de su padre. La pelinegra pasó a su lado y se disponía a abrir la puerta.
Que tengas suerte, querida, le decía Alessandra a Eva al oído con un tono de burla, haciendo que la chica se estremeciera al sentir el cálido aliento de la doctora en su oreja. La castaña entonces se alejó mientras reía en voz baja. La chica la veía alejarse con una mirada de odio que rápidamente cambió por una de nerviosismo y tristeza. Dirigió su mirada hacia su mano mientras apreciaba el objeto que le iba a mostrar a su padre. Una prueba de embarazo. Positiva. La chica suspiraba y entraba a la oficina de su líder. Lista para lo que pudiera pasar. Cambio de escena, ciudad de Boston, Estados Unidos. Apareciendo en la azotea de un edificio frente al lugar donde se llevaba a cabo la situación de rehenes, Bali y los demás veían como un grupo de personas estaban en los alrededores, observando lo que acontecía. Varios elementos policiales habían asegurado el área y no dejaban que los curiosos entraran. Las cosas se pusieron serias, mencionaba Bali al ver la escena. Lefay, ¿puedes detectar cuántos individuos hay en el edificio? Pedía Arthur a su hermana. Si la pequeña maga respondía de manera enérgica mientras realizaba un hechizo para detectar la cantidad de personas. Al cabo de unos minutos Lefay abrió los ojos por la sorpresa. Varias firmas de vida están desapareciendo, anunciaba la pequeña maga. Mierda. Ya empezaron a matar pronto, debemos ir a ayudar. Bali estaba lista para entrar en acción. Los demás asintieron a sus palabras salvo Arthur, quien luego de escuchar a su hermana se dirigió hacia la orilla de la azotea para ver lo que estaba pasando. Qué raro, susurraba el Pendragón mayor. Ross. Llamaba Bali a la otra peli platina. En un momento. La mencionada empezó a aplicar un hechizo de camuflaje que les permitiría pasar inadvertidos para entrar al edificio. Un brillo morado apareció alrededor de Bali y los demás, lo cual daba a entender que el hechizo estaba activo. Listo. Anunciaba Rosueise mientras sacaba sus alas de demonio y se preparaba para volar junto a Bali, quien tenía su Sacred Heart activada. Ambas chicas de pelo plateado alzaron vuelo y tomaban a sus compañeros. Rosueise llevaba a Lefay tomada de una mano mientras que Bali hacía lo propio con Vico y Arthur. El rubio mayor seguía pensativo. ¿Qué te pasa, Arthur? Preguntaba Vico a su compañero. Estaba pensando en algo. ¿En qué? Ahora era Bali la que preguntaba. Si se supone que están matando dentro del edificio, entonces ¿por qué los oficiales no han entrado en acción? Preguntaba Arthur, haciendo que todos se pusieran a pensar en lo que había dicho y se dieron cuenta que tenía razón. Los disparos podían escucharse desde fuera y la gente que observaba estaba estupefacta al ver que los oficiales seguían fuera del edificio. No se preocupen, ciudadanos. Todo está bajo control, gritaba un oficial. Un equipo especial se está encargando de los delincuentes en estos momentos, anunciaba otro oficial. Los que se encontraban volando pudieron escuchar lo que decían los oficiales y sus dudas se habían resuelto. Cambio de escena, dentro del edificio. Varios disparos se podían escuchar en el lugar. Muchos cuerpos yacían en el piso en varios charcos de sangre. Todos compartían una misma vestimenta, la cual consistía en un traje militar de color verde oscuro con una insignia en la espalda que tenía la imagen del planeta Tierra dentro de un círculo que parecía estar formado por varios brazos que se sostenían el uno al otro, haciendo alusión a la unión. Rápido, tomen a unos cuantos rehenes y suban a la azotea. Ahí no tiene lugar alguno para tomarnos por sorpresa. Gritaba una figura que iba vestida con el traje que llevaban puesto los que estaban muertos. Más figuras se encontraban disparando y corriendo por todo el edificio, intentando darle a lo que fuera que estaban enfrentando. La figura que gritó, la cual se pudo saber que era un hombre gracias a su voz, corría en dirección de una puerta y la abría con una patada. ¡Kia! Se escucharon los gritos revelando que varias personas estaban en lo que parecía ser una sala de reuniones muy espaciosa. Escúchenme bien, uno de ustedes vendrá conmigo como mi escudo personal, anunciaba el hombre mientras veía a las mujeres, entre ellas las valquirias pertenecientes a Asgard, que no podían utilizar magia debido a que la habían anulado de alguna forma, y de no ser así, igual no podían usarla frente a tanta gente. El hombre estuvo a punto de tomar a una chica cuando de repente, ¡crash! Una ventana se había roto en el mismo piso donde estaban los rehenes y se podían escuchar los gritos de los agentes al otro lado del piso, así como los disparos de las armas de fuego. ¡Mierda! El hombre no perdió tiempo y tomó a la persona más cercana y salía corriendo en dirección de las escaleras. Apresúrate, Cuatro Ojos, tú serás mi boleto de salida de este lugar. Del otro lado del edificio, lugar donde la ventana había sido rota. La ventana que había sido rota y que llamó la atención de los terroristas fue el lugar por donde habían entrado Bali y compañía. En cuanto tocaron el piso comenzaron a atacar a las figuras armadas. Bali los atacaba de manera viciosa con sus puños y lanzaba ráfagas de energía que los atravesaba.
Mikou los golpeaba con maestría usando su bastón mágico y su agilidad. Con unos cuantos golpes les rompía el cráneo y les daba hemorragias internas. Rosueise utilizaba la fuerza que le brindaba su pieza de torre y con un solo golpe los mandaba a atravesar paredes y los impactos eran tan potentes que terminaban por morir siquiera antes de estrellarse contra los muros. Arthur los cortaba con su espada y mantenía un ojo en su hermana. Lefay no había matado a ninguno ya que se había concentrado en brindar apoyo a quien lo necesitara, aunque la chica estaba atenta por si alguno intentaba escapar. En otra parte del edificio, varias figuras armadas caían de manera fulminante con varios agujeros de bala en sus cuerpos. ¡Maldición! Una de las figuras intentaba escapar cuando de repente, ¡furush! Una bala había atravesado la pierna del sujeto que intentaba huir a la altura de la rodilla saliendo por el frente. ¡Ah! ¡Ah! El sujeto cayó luego de sentir el dolor indescriptible. Stomp. Una figura caía desde el techo y se acercaba a donde estaba la persona herida. Siquiera antes de que la persona herida se diera cuenta de lo que pasaba, la figura se puso junto a esta y sacando un cuchillo de entre su indumentaria, terminó por clavarlo en el cuello del herido y lo mató al instante. Sacando su arma del cuello del ahora cadáver, la figura se giró para ver cómo otra figura, esta más pequeña, se acercaba. ¿Y ahora qué? Preguntaba la figura pequeña. Mi detector confirma que solo queda el líder el cual ha tomado un rehén y se encuentra en la azotea, y que además tenemos invitados especiales entre ellos la portadora del Divine Dividing decía la figura de mayor estatura. ¿Qué haremos Rachelle? La ahora nombrada Rachelle se puso tiesa al escuchar que la Kuryuko estaba en el edificio y luego empezó a temblar, pero no de miedo sino por la rabia que inundaba su cuerpo. Tomando un par de respiraciones se tranquilizó y procedió a hablar. Acabemos con el líder y salgamos de este lugar, Jazmín. La ahora identificada Jazmín asentía a las palabras de Rachelle y procedían a dirigirse hacia la azotea. De regreso con Bali y los demás. Detecto 4 firmas de energía más mencionaba Lefay 2 están en la azotea y las otras 2 se dirigen hacia ese lugar. Vayamos decía Bali. Esperen Rosueise detenía el avance de sus compañeros y procedía a aplicar de nueva cuenta el hechizo de camuflaje están en la azotea, con esto nadie podrá vernos ni detectarnos, además necesitamos saber quiénes son los que quedan con vida explicaba la Valquiria y todos los demás asentían. Una vez puesto el hechizo salieron por una ventana y se elevaron hacia la azotea del edificio. Azotea. El líder de la banda de terroristas estaba parado viendo de frente la puerta de acceso mientras estaba dándole la espalda al vacío y sostenía a su rehén de cuello y le apuntaba con su arma. Bali y los demás llegaron hasta donde estaba el sujeto y gracias al hechizo no fueron ni vistos ni detectados. Rosueise se sorprendió al ver quién era el rehén que sostenía el líder terrorista. No puede ser Rosueise casi soltaba a Lefay al ver la escena frente a ella. El rehén resultó ser alguien muy conocido para Rosueise de su época de maestra en la academia de Kuo. Era un chico que ahora tenía la misma edad que Issei, con su cabello negro algo alborotado y la característica más representativa eran sus gruesos lentes. Motoama-san. Rosueise estaba estupefacta al ver que su antiguo estudiante estaba siendo usado como rehén. Crash. La puerta de acceso se abrió de golpe y por ella aparecieron Rachelle y Jazmín. Ambas chicas veían al líder quien estaba sumamente asustado. Aléjense. El hombre estaba aterrado si se acercan mataré a este sujeto. Decía mientras apuntaba su arma a la cabeza de Motoama quien por el shock no articulaba palabra alguna. ¿Ese es el famoso diseñador de lencería Motoama? Preguntaba Jazmín. Escuche que tiene una extraña habilidad para saber las 3 medidas de las mujeres explicaba Rachelle. Eso me hace creer que podría ser un pervertido decía Jazmín con un tono neutro. ¿Pervertido o no? ¿Eso no detuvo para comprar sus diseños no? Preguntaba Rachelle con un tono burlesco haciendo que Jazmín empezara a manotear. Tuce cállate Loli respondía apenada Jazmín haciendo que una vena apareciera en el casco de Rachelle al menos tengo con qué llenar esas prendas decía orgullosa Jazmín mientras sus pechos rebotaban haciendo énfasis en su elasticidad y tamaño. Boing mencionaba Motoama al ver los pechos de Jazmín moverse. A pesar de la situación su naturaleza pervertida seguía activa. Retráctate Rachelle estaba sumamente molesta. Era bien sabido en DH que para Rachelle, la agente R, el hablar sobre su físico era un tabú porque no se había desarrollado como las demás chicas. El intercambio entre ambas chicas dejó desconcertados a todos los demás presentes, tanto al líder del ataque y Motoama como a Bali y los seres sobrenaturales que se encontraban presentes. Oigan ustedes dos. Malditas putas locas. ¿Quién diablos creen que? Fush.
Rachelle se molestó al ser llamada puta, así que sacó su arma de fuego a una velocidad impresionante y le metió una bala entre ceja y ceja sin necesidad de apuntar. Motoama estaba en shock al sentir cómo la bala rozó su cabeza. Maldito infeliz, gruñía Rachelle, llamarme a mí de esa manera tan vulgar. Bueno, hemos terminado. Jazmín se acercaba a donde estaba Motoama. Aún no, susurraba Rachelle sosteniendo su arma con fuerza. Señor Motoama. Jazmín se acercaba y ayudaba a levantarse el chico, quien se olvidó que había sido un rehén apenas un par de minutos atrás y veía con una mirada lasciva el cuerpo de la chica, que era resaltado por su traje. Es un honor conocer a uno de los diseñadores más famosos del mundo, decía Jazmín con cortesía, pero aún percatándose de la mirada del chico. Jujuju, reía Motoama al ver más de cerca el cuerpo de Jazmín, quien empezaba a tener una pequeña vena presente en su casco, lo cual es raro. Jazmín veía de reojo a Jazmín, quien se mantenía con la cabeza baja y estaba temblando, aunque de manera muy leve. Balí y los demás veían el intercambio con mucho interés. Se sorprendieron al ver a la chica matar al líder sin siquiera ver cuándo le apuntaba. Jazmín entendió lo que pasaría, así que se giró hacia Motoama. Lo siento. Oh, así que tus medidas son... Pou. Ga. Jazmín noqueó a Motoama para que no viera lo que iba a pasar a continuación. En cuanto Motoama cayó desmayado, Rachelle se giró en un despliegue de velocidad apuntando hacia el cielo y antes de que los seres sobrenaturales pudieran percatarse del movimiento. ¡Bang! ¡Arc! Una bala atravesó el hombro de Balí, quien perdió la concentración y el hechizo de camuflaje y cayó al piso junto con Arthur y Bikou, quienes eran sostenidos por la chica. ¡Oh! ¡Uf! Ambos chicos cayeron junto a Balí. La chica se sostenía el hombro, que estaba expulsando grandes cantidades de sangre. Balí. Albion se preocupó por su compañera. Balí. Rosuei se había deshecho el hechizo y junto con Lefai habían descendido y se acercaban a donde estaba la peli platina. Balí-san. Lefai se acercaba preparando un hechizo de curación para ayudar a su amiga cuando de repente. Bang bang bang. Unas balas fueron disparadas hacia el piso justo enfrente de Rosuei y Lefai, cortándoles el paso. Las dos chicas se giraron para ver a Jazmín con un arma apuntando en dirección hacia ellas. Esto es entre ellas dos, así que por favor no intervengan, decía la chica, sacando una segunda arma y apuntándola hacia Arthur y Bikou. Por fin cara a cara frente a ti, Rachelle decía con mucho veneno en su voz, bastardo infeliz. ¿Qué diablos? Balí levantaba la vista para ver a su atacante mientras un hilo de sangre salía de la comisura de sus labios. ¿Qué acaso no me reconoces, maldito? Preguntaba Rachelle mientras empezaba a quitarse el casco. Balí solo podía observar con mucha dificultad a su atacante. Rachelle se había quitado el casco y dejaba que los seres sobrenaturales apreciaran su rostro por primera vez. Su piel era blanca como la nieve. Su cabello era de un color rubio opaco y sus ojos eran rojos. Su apariencia se asemejaba a la de una niña de 15 años. No puede ser. Albion hablaba, ¿te pareces a? Así que me reconoces, o al menos a quien me parezco, Rachelle decía con extremo odio en su voz mientras se acercaba a donde estaba Balí y la pateaba en el rostro haciéndola caer de espaldas contra el piso y luego procedía a pisarla en el hombro. ¡Ga! Balí gritaba de dolor al sentir su herida siendo pisada. Rosueise, Lefai, Bikou y Arthur veían horrorizados lo que pasaba y se asustaron aún más por lo que pasó a continuación. Al fin cobraré mi venganza contra ti, maldito dragón blanco. Rachelle le apuntaba a Balí con su arma directo a la cabeza y su dedo estaba